rompiste todos los yugos y ahora yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Los que son libres pueden cansarse. Dale un fuerte grito de júbilo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor, hermanos. Estamos ya aquí en este lugar para compartir la preciosa palabra del Señor que hoy pues yo considero que va a ser una gran bendición poder meditar en ella. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su gracia, su presencia, su poder, hermanos, que nos ayude para que podamos compartir esta palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das. Este privilegio, Señor, es un privilegio poder servirte. Y como dice tu palabra, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús te suplicamos que, mi Dios, nos des una palabra que sea de bendición, que sea una palabra, Señor, edificante, una palabra que traiga exhortación, pero que también, Señor, traiga consolación. En el nombre poderoso de Jesucristo reprendemos las obras del maligno y te suplicamos, Señor, que esta noche este lugar esté rodeado de tu presencia, de ángeles tuyos, y que allá donde están aquellos que oyen tu palabra esta noche, Señor, sean también rodeados con tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Se me quedó el pañuelo de aquel lado de la cámara. Amén, amén. Gracias, hermano. Bueno, vamos a estar hablando, hermanos, un tema que se titula, o que le titulamos 13 contaminaciones en la iglesia. Yo no sé si se alcance a ver, ¿verdad? Porque lo puse en gris, pero espero en el Señor que sí. Hemos estado hablando, hermanos, esta semana que pasó, estuvimos hablando acerca de algunos acontecimientos previos al día del Señor, y definimos que iba a venir el día del Señor, ¿verdad? Pero antes del día del Señor, en una línea de tiempo, dijimos que iba a venir un tiempo en el que la gente no iba a querer arrepentirse, por cuanto se está haciendo como una campaña de antiarrepentimiento. Una campaña, hermanos, a nivel redes sociales, a nivel noticieros, a nivel a diferentes
en diferentes medios de información se ha estado manejando, hermanos, el que el hombre se acepte así como vive, en pecado, que no reconozca su falla. Por ejemplo, el homosexual que reconozca sencillamente que es homosexual y que se acepte, y que lo acepten los demás con ese trastorno de personalidad. Entonces, hermanos, esto se llama la ventana de Overton, y lo hemos estado platicando y lo vamos a ir profundizando más conforme el Señor nos vaya guiando. Hermanos, y tenemos también que antes de la venida del Señor y también antes del día del Señor viene, hermanos, la turbación. Va a haber turbación, alarma, hermanos, general en el mundo. Y también, hermanos, viene una apostasía, la gran rebeldía, la gran apostasía en el mundo cristiano. Y también, hermanos, inmediatamente vendrá el apocalipto. El apocalipto, hermanos, es el apocalipsis, pues, pero el apocalipsis no el que nos han enseñado mal, sino que el apocalipsis, la palabra apocalipsis significa revelación, significa manifestación. Entonces se va a revelar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Todo mundo sabrá quién será el anticristo. Inmediatamente, hermanos, vendrá la parusía, que es, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo en secreto por su novia, por su amada, por su iglesia. Y allí habrá un traslado de la iglesia, hermanos, de manera vertical, ¿verdad?, hacia las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice la Biblia que ahí se llevará a cabo, hermanos, la episinagoge, es decir, una reunión en torno al Señor. Iremos con la expectativa de que algunos serán aprobados y otros serán reprobados. Los aprobados van a ser arrebatados para el trono del Señor y van a ir a las bodas del Cordero. Los que sean reprobados tendrán que regresar, hermanos, a la tierra, a la pretribulación, que son 5 meses, tribulación, que son 3 años y medio, y 3 años y medio de gran tribulación. Y la gran tribulación, hermanos, es el día del Señor. Allá está representado, o más bien señalado por una flecha roja. Y resulta que, hermanos, después de ello, entonces viene la Epifanía, que es la venida visible de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde usted ve la flecha que se está moviendo en este momento, hermanos, ahí se encuentra el día del Señor. Entonces todo esto va a acontecer antes de. Entonces, previo a la venida del Señor, hermanos, antes de que venga el Señor, la iglesia, aquí puse una flecha, hermanos, y esa flecha tiene que ver con el tribunal del Espíritu Santo. Mire, hay 3 tribunales: el tribunal del Espíritu Santo, el tribunal del Hijo y el tribunal del Padre. El tribunal del Espíritu Santo, hermanos, se lleva a cabo, hermanos, como un proceso diario. El Espíritu Santo es el que está con nosotros ahora mismo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso, hermanos, el Señor dijo: conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador, es decir, otro con la misma esencia divina, pero con otra función. Y la función del Espíritu Santo es redarguirnos de pecado. El hombre, hermanos, es redarguido por el Espíritu Santo de que hay cosas que no están bien en su vida y que necesita arrepentirse. Nosotros predicamos la palabra del Señor, predicamos el evangelio, las buenas noticias, y el Espíritu Santo se encarga de convencer. Entonces, a eso se le llama, hermanos, el tribunal del Espíritu Santo, el cual, hermanos, culmina en la Santa Cena. En la Santa Cena se lleva a cabo, hermanos, la administración
en la cual nosotros nos examinamos a nosotros mismos. No examinamos a nadie más. Ni el pastor está examinando a otro hermano, ni un hermano está examinando a otros, a ver si de verdad es cristiano o no. Porque nadie tiene esa autorización de parte de Dios. El único que nos puede juzgar, hermanos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo que eso está claro y que usted no debe aceptar el juicio de nadie más. De manera, hermanos, que el tribunal del Espíritu Santo es un proceso diario. Diariamente tenemos que arrepentirnos. Diariamente tenemos que reconocer nuestros pecados. Así como cuando usted lava su ropa, hermanos, usted puede lavar un lunes, un martes, un miércoles, el fin de semana, o puede lavar cada 15 días, pero usted tiene que lavar. No puede andar con la ropa sucia. En lo espiritual ocurre lo mismo, pero aquí es recomendable que lavemos nuestras ropas diariamente. Diariamente nos lavemos en la palabra del Señor. Nos lavemos con el poder, hermanos, o nos limpiemos con la purificación del poder del Espíritu Santo. Y también, hermanos, nos lavemos en la sangre poderosa de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, es necesario que nosotros nos examinemos. Y cuando 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Entonces tenemos que examinarnos, hermanos. Y entonces dice, y entonces coma del pan y beba de la copa. Mucha gente no quiere participar de la Santa Cena porque le enseñaron, hermanos, que si había pecado antes no podía participar. Pero la Biblia dice que antes de participar hay que examinarse. Y si usted mira que con la ayuda del Espíritu Santo, fíjese bien, usted con la ayuda del Espíritu Santo mira que en su vida hay cosas pecaminosas, en ese momento le pide perdón al Señor y en ese momento sus pecados son perdonados. Pero esto es por fe. Si usted no lo cree, pues así como usted cree, así va a ser. Pero si usted lo cree, sus pecados son perdonados inmediatamente. Entonces debemos examinarnos. ¿Y qué es examinarse, hermanos? ¿Qué es examinarse? Examinarse, dice la Biblia, hermanos, bueno, la palabra que se usa en la Biblia es la palabra dokimazo. Y la palabra dokimazo significa probarse o ser probado. Y lo que implica es, hermanos, aprobar. Es decir, tenemos que ser probados para ser aprobados. De manera, hermanos, que la prueba tiene que ver con saber distinguir. El cristiano diariamente debe distinguir entre lo que está bien en su vida y lo que está mal, pero no con su propio razonamiento humano, no con su propia sabiduría, porque nadie debe ser sabio en su propia opinión, sino que debe saber distinguir con la ayuda del Espíritu Santo. De manera que nosotros tenemos que pedirle al Padre en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a discernir, a distinguir qué cosas están mal en nuestra vida. Es decir, que, hermanos, diariamente debemos ser sometidos a prueba para comprobar, hermanos, si verdaderamente, hermanos, somos auténticos delante del Señor, somos honestos delante del Señor. El diccionario Swanson dice que, hermanos, la palabra dokimazo, que es examinarse, es comprobar, evaluar, es decir, que debemos ser evaluados. Debemos presentar un examen, hermanos. Número 2, de manera que consideramos lo que es valioso y lo que no es valioso delante del Señor. ¿Qué en verdad hago yo que a Dios le agrada y que no le agrada al Señor? Y número 3, hermanos, es un juicio. Cuando nosotros, hermanos, diariamente nos presentamos delante del Señor, vamos a un juicio con la ayuda del Espíritu Santo para juzgarnos a nosotros mismos.
Fíjese lo que le estoy diciendo. Antes de que lleguemos al juicio del tribunal de Cristo, debemos nosotros juzgarnos con la ayuda del Espíritu Santo, en este tribunal del Espíritu Santo, juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos, discernirnos y considerarnos, hermano, considerar si de verdad estamos siendo genuinos y estamos haciendo cosas que son valiosas delante del Señor. Eso es importante. Entonces, eso es examinarse, hermano. Y entonces nosotros necesitamos, allá arriba usted puede ver que voy a mencionar algunas actitudes que debemos examinar en nosotros. Lo voy a decir un poquito rápido. No es una lista, ¿verdad? No estamos pasando lista, pero por favor trate de examinarse qué cosas hay en su vida. Por ejemplo, aquí mencionamos algunos. Y mire, en esta lista, primer lista, son 3. Hay gente que es obsesiva. Está obsesionada con algo, ¿sí? La obsesión, hay gente que es testaruda, gente, hermanos, que, por favor, aquí lo que yo estoy mencionando, hermanos, es para que usted y yo nos examinemos de manera concreta, específica, ¿sí? Hay gente pesimista, todo lo ve mal, todo lo ve negativo. Mire, orgulloso, imprudente, rebelde, grosero, desconfiable, despiadado, tímido, rencoroso, tacaño, agresivo, terco, charlatán, impredecible, empalagoso. Parece como que está pasando lista y dice usted amén, presente. Hermano, pero a varias cosas de estas, algunos las seguimos teniendo. Y tenemos que examinarnos diariamente si hay en nosotros esas actitudes. Porque si hay de esas actitudes en nosotros, tenemos que cambiarlas. Otra lista, hermanos, que anotamos aquí, es que, por ejemplo, hay gente distraída, burlona, arrogante, prepotente, malhumorado o enojón, fanfarrón, aburrido, despiadado, pasivo, atrevido, torpe, vanidoso, cobarde, cruel, deshonesto, irrespetuoso, vengativo. Hermanos, si nos ponemos a definir cada uno de ellos, no vamos a terminar hoy. Tendría que usar un mes para estar hablando uno por uno, ¿verdad? Y luego de eso tenemos otra lista: dominante, envidioso, desalmado, hipócrita, impaciente, impulsivo, indiferente, acusador, inseguro, insensible, insolente, irresponsable, celoso, malo, sin control, metiche, presumido. Aquí, hermanos, lo que pretendo con esto no es acusarle, sino señalar algunas cosas y que el Espíritu Santo nos revele a nosotros cuáles son aquellas cosas que yo estoy practicando y que a Dios no le agradan y que debo arrepentirme, porque el Señor está dispuesto a perdonarme y a cambiarme, porque no solamente, hermanos, uno debe acercarse al Señor y decirle: perdóname, Señor, yo he pecado contra ti. Uno tiene que acercarse al Señor con una actitud en la que uno le diga: Señor, reconozco que he pecado, pero yo te pido que me cambies también. Yo te pido que me ayudes a no ser igual y dame la gracia para poder vencer el pecado. Entonces, mis amados hermanos, veamos cuál es el perfil que el Señor quiere de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que va a ser arrebatada? ¿Cuáles son las características de la iglesia, hermanos, que se va con el Señor? Mire qué tremendo, porque la Biblia es clara, hermanos. Dice, voy a mencionar solamente algunos. La iglesia, hermanos, que el perfil de la iglesia es que es una iglesia que sabe que es amada. La iglesia, hermanos, que sabe que es amada, está segura en el amor del Señor.
está segura que Dios le ama, que el Señor Jesucristo la ama y que el Espíritu Santo la ama. Dice la Biblia, usando una analogía, usando una comparación, una relación con el matrimonio, dice Efesios 5:25, maridos, varones, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se rindió, se dio a sí mismo por ella. Ese es el amor que uno debe tener por su esposa. Y esa palabra amar, amados hermanos, es la palabra, viene de la palabra ágape. Agapao, dice el griego. Y esa palabra agapao, hermanos, es mostrar amor, un amor desinteresado. No es un amor a cambio de, es un amor desinteresado. Es demostrarlo, no es decirlo nada más. Es deleitarse en el amor de la amada. Y el Señor se deleita en su iglesia. Es un afecto muy fuerte. El Señor ama profundamente a la iglesia. Y la iglesia debe saberlo y debe entenderlo. Pero más que eso, hermanos, debe creerlo. Porque si nosotros seguimos creyendo en el Dios que está, hermanos, con un palo detrás de nosotros para castigarnos y para apachurrarnos cada vez que cometemos un pecado, nos enseñaron mal el evangelio, porque evangelio significa buenas noticias. El Señor Jesucristo nos vino a revelar al Padre, cómo era el Padre. Y el Padre es un Dios de amor. Dios es amor, dice el apóstol Juan. De manera, hermanos, que la iglesia debe sentirse amada. Y la iglesia también, hermanos, es una iglesia santa. El mismo Señor la santificó. Efesios 5:26 dice, para santificarla. Es decir, consagrarla. La palabra santificado es apartada para Dios. La iglesia, hermanos, es una iglesia que está apartada para servirle a Dios. La iglesia, hermanos, su perfil es que está purificada. Habiéndola purificado, dice la Biblia, hermanos, en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que nosotros hemos sido limpiados. Usted ha sido declarado aceptable delante del Señor, hermanos, porque Él le ha lavado con la sangre de Cristo y lavado con el agua de la palabra del Señor. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Por eso es que nosotros necesitamos no solamente leer, sino estudiar la palabra y escucharla, porque por medio del mensaje de los 5 ministerios, que es los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, la iglesia está siendo lavada, está siendo santificada, está siendo purificada, hermano. Así que, amados hermanos, la iglesia tiene un perfil, pero la iglesia es santa y es purificada. La palabra de Dios para todos, es decir, una versión dice, Cristo murió para hacer que la iglesia fuera santa. La purificó con la enseñanza de las buenas noticias. Entonces, hermanos, cuando se predica el evangelio de Jesucristo, la palabra del Señor, no filosofía, no frases célebres de Spurgeon o de Cicerón o de Platón, hermanos, o de Cucharón, sino de la palabra del Señor, porque la palabra es la que purifica la iglesia. La palabra es la que santifica la iglesia. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, hermanos, dice la Biblia que Cristo murió para hacer que la iglesia fuera santa y la purificó con la enseñanza de las buenas noticias y con el agua, dice esta versión. Con el agua de la palabra. Hermanos, ¿qué fue lo que salió del costado del Señor?
sangre y agua. Del costado fue que salió la iglesia, hermanos. Así como salió de Adán, hermanos, del costado, de la costilla salió Eva. Así del postrer Adán salió la iglesia, hermanos, la cual ha sido santificada y purificada con la sangre y el poder de la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, continuamos. Fíjense qué interesante. Efesios 5:27 nos da el perfil de la iglesia también. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Es decir, cuando el Señor venga, hermanos, la iglesia se va a presentar delante de Él. Y el Señor la amó y la ama. El Señor la santificó y el Señor la purificó a fin de presentársela a sí mismo gloriosa. Una iglesia gloriosa, es decir, una iglesia honorable, una iglesia preciosa. Y cuando se habla de preciosa, no se habla de hermosa, aunque la iglesia es hermosa, sino se habla de una iglesia valiosa de verdad, una iglesia respetable. Entonces el Señor, hermanos, viene por una iglesia gloriosa, una iglesia, hermanos, que se ha dado a respetar, una iglesia que no se deja manosear por el mundo, una iglesia que no se deja manosear por las doctrinas erróneas, hermano. Viene por una iglesia gloriosa, una iglesia preciosa. Tal vez, perdón eso, hermano, que voy a decir, tal vez hayan hombres y mujeres que se dejan manosear, ¿verdad?, por gente que no son su pareja. Pero la iglesia del Señor es una iglesia que no se deja, hermanos, manosear por nadie. Es una iglesia que solamente está entregada a Cristo. Es una iglesia honorable, preciosa, respetable, que se valora. Pero es una iglesia sin mancha, hermanos. Una iglesia que no tuviese mancha, dice Efesios 5:27. Es decir, una iglesia sin contaminación, una iglesia sin defectos. Pero ¿cómo va a ser posible, hermanos, si todos tenemos defectos? No hay una iglesia perfecta. Amén, ok, estoy de acuerdo. Pero la sangre de Cristo, la palabra del Señor nos santifica y nos purifica. Y por la fe somos justificados. Somos presentados delante del Señor limpios, justificados, inocentes. Por eso el Señor le dice a su amada, amada mía, perfecta mía, paloma mía. Entonces, mis amados hermanos, dice aquí la palabra del Señor, una iglesia sin arrugas. Eso tiene que ver con el perfil, sin dobleces, intachable, sin imperfecciones. Hermano, si viéramos eso de la palabra arruga, hermanos, es decir, una iglesia que no es miedosa, una iglesia que no vuelve para atrás, una iglesia que avanza, una iglesia como cantábamos antes, ¿verdad? La iglesia sigue caminando. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Y nunca se detiene. Nunca se detiene, aunque predica. Entonces, hermanos, es una iglesia sin arruga, sin cosas parecidas, es decir, ni cosas semejantes, ni cosas de esa clase, ni cosas similares, hermano, sino una iglesia que fuese santa y sin mancha. Ese es el perfil que Dios espera, que el Señor espera de su amada. Antes, hermanos, cuando alguien se iba a casar, buscaba una mujer, no en la cantina, perdón, no la buscaba en los burdeles, no la buscaba en el hospital, ¿verdad? Como hay gente que decía, alguien me platicaba, decía que encontró a una persona en el hospital y le decía, ¿qué andas haciendo? Aquí ando viendo y se ando buscando mujer. Pero en un hospital, oye, ¿por qué busca mujer en un hospital? Aquí hay puras mujeres enfermas. Búscate una mujer sana. Entonces, el Señor, hermano, está buscando una mujer limpia, una esposa santa, pura, ¿sí? Sin manchas, sin arrugas, sin cosas parecidas.
Eso es lo que dice la Biblia. No soy yo pues el que estoy inventando acá. Ahora, hermanos, desafortunadamente hay contaminaciones que vienen a manchar las vestiduras de la iglesia. Y la Biblia habla, por lo menos, yo voy a mencionar en esta semana 13 contaminaciones que la iglesia, hermanos, debe cuidarse. 13 contaminaciones que se dan dentro de la iglesia. 13 contaminaciones de las cuales, hermanos, adolece la iglesia. Y el número 13, así como, hermanos, los números en la Biblia tienen un significado. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, el 4, hermanos, es número de equilibrio. El 5 es número de gracia. El 12 es número de gobierno. El 13 es número de rebeldía. Cuando la persona se rebela contra el Señor, entonces, hermanos, viene la contaminación y viene la apostasía. Es decir, cuando hablamos de apostasía, hablamos del alejamiento de una persona o de un grupo de personas del Señor. Es rebeldía. Bien, entonces yo aquí puse Marcos 7:21 y dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen, no sé si se alcanza a ver ahí en la pantalla, pero con calma, ¿está bien así? ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está bien. ¿Ok? Sí se ve claro. Que se vea claro porque más cerca ya no se puede. Está bien. Ok. Bueno, entonces, mire, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Son 13. ¿Sí? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Estamos de acuerdo? Cuéntelo bien. 13 contaminaciones que salen del corazón del hombre, que no vienen de afuera, ¿no? Aunque de afuera también hay influencias. Y dice la Biblia acá, Marcos 7:23, todas estas maldades de dentro salen. Y dice allá, Marcos 7:23, y contaminan al hombre. Contaminan, hermanos, al hombre carnal, al cristiano carnal, porque el espiritual está por encima de esto. Pero, hermanos, aquí tenemos nosotros que ir analizando uno por uno. Por eso, pues, antes de eso, yo quiero decirle que hay que desarraigar lo que está arraigado en nuestro corazón y que está contaminando y que está manchando nuestras vestiduras y que no nos permite y no nos permitirá, hermanos, ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces necesitamos desraizar, porque, hermanos, estas cosas agarran raíz en el corazón del hombre. Por eso, pues, es que el hombre dice, yo quiero salir de esto, pero no puedo. Y entonces tiene que ser desarraigado, hermano, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra del Señor, con el poder de la sangre de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, Mateo 15:13 dice, pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Hermano, es decir, todo aquello que ha sido sembrado en tu corazón durante el periodo de gestación, es decir, mientras estuviste en el vientre de tu madre, o cuando naciste, o en tu infancia, o en tu adolescencia, o en tu juventud, o en tu desarrollo, tal vez hayan cosas que han sido plantadas en tu corazón, pero deben ser desarraigadas.
deben ser desarraigadas. Es decir, desde la raíz tienen que ser arrancadas para que ya no vuelvan a brotar. Yo no sé si usted está de acuerdo. Si no está de acuerdo, respeto su opinión. Pero si usted está de acuerdo, hermano, usted es candidato a que el Señor arranque de su corazón toda aquella cosa que esté plantada, hermanos, que le hayan plantado sus padres, sus abuelos, sus ancestros, sus amigos, sus vecinos, la comunidad, el diablo, los demonios, hermanos, brujos, hechiceros, o usted mismo haya permitido que se haya plantado en su corazón. Así que en el nombre de Jesús vamos a hablar, hermanos, ahora de lo siguiente. Primera de Corintios 11:28 nos dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Entonces vamos a examinarnos, hermano, porque mire, está la palabra de Dios, la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, pero también la Santa Cena. En la Santa Cena, hermanos, también hay una administración de esas cosas que están arraigadas para poder arrancarlas de nosotros. Comenzamos. Los malos pensamientos. Malos pensamientos. Los malos pensamientos, hermanos, mire cómo dice la Biblia. Malos pensamientos no es solamente lo que usted tiene en su mente, fíjese bien, sino que a veces los malos pensamientos los expresamos, los externamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra malos viene de kakos. Y esa palabra, hermanos, significa indigno, depravado, pestilente, o sea, algo que apesta, repugnante. Entonces, hermanos, y la palabra dialogismos o dialogismos, que significa discusión, contienda, razonamiento, duda. Entonces, un mal pensamiento o los malos pensamientos son, hermanos, pensamientos indignos, depravados, pestilentes, repugnantes, que lo convertimos en discusiones, hermanos, o en contiendas, o en razonamientos, o incluso en incredulidad, porque se convierten en duda. Esos son malos pensamientos. Eso es lo que significa esa palabra, kakos dialogismos. Es, hermanos, un razonamiento indigno, un razonamiento depravado que repugna a Dios. Y entonces, hermanos, acá vemos que el Salmo 26, verso 2, dice el salmista: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, hazme un análisis, hazme un examen, dice. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Nosotros tenemos que ir, hermanos, delante del Señor y decirle: por favor, Señor, examíname. Si hay malos pensamientos en mí, escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos, esos pensamientos que nadie conoce, pero que los externo cuando no estoy de acuerdo con algo, cuando no va de acuerdo algo con lo que siempre he creído, y lo convierto en una discusión que va en contra de los pensamientos de Dios, porque, hermano, dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, mire, Isaías 26:3, el Señor quiere que nosotros, hermanos, seamos guardados en nuestros pensamientos. Tú guardarás, dice, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si nosotros queremos vencer esos malos pensamientos y queremos desarraigar esos malos pensamientos, hermanos, tenemos que perseverar nuestros pensamientos en el Señor. Que nuestros pensamientos estén en Dios.
no solamente como algo mental, sino como una actitud diaria, permanente, hermanos. Y el Señor va a guardarnos en completa paz. No van a haber pensamientos malos. Cuando confiamos en el Señor, hermanos, totalmente. Y mire, vamos a ver algo acá. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Hermanos, entonces tenemos nosotros que pensar. La mente, hermanos, es como un aeropuerto. En un aeropuerto, hermanos, un avión no puede aterrizar. No puede aterrizar si antes no se le da la autorización desde la torre de control. Usted es el que decide qué pensamientos van a aterrizar en su mente. Usted y yo decidimos si permitimos que en nuestra mente vengan pensamientos correctos o pensamientos incorrectos. La Biblia oro, hermanos, dice: por lo demás, hermanos míos, mire qué interesante esto, todo lo que es conforme a la verdad. Es decir, hermano, no piense en cosas que no le constan, sino cosas que son verídicas, que están confirmadas. Todo lo que respira pureza, en eso hay que pensar. Todo lo justo, todo lo que es santo, os santifica. Todo lo que os haga amables. Fíjense qué interesante, hermano. Si usted piensa en pelear diariamente, lo único que va a tener es contienda. Pero si usted piensa en ser amable, hermano, usted va a ser amable. Todo lo que sirve al buen nombre, toda virtud, toda disciplina loable. Esto, mire cómo, fíjese bien, si usted está viendo el video, dice: esto sea vuestro estudio. ¿Por qué dice que esto sea vuestro estudio? Porque de la abundancia de lo que usted permite entrar en su mente, eso es lo que va a salir. Si usted estudia, profundiza la palabra del Señor, oye la palabra del Señor, usted va a pensar cosas buenas. Y los malos pensamientos van a ser desarraigados, van a ser echados fuera, hermanos, porque la palabra de Dios tiene poder. Es espada de dos filos. Penetra, hermanos, hasta lo más profundo. Entonces, mis amados hermanos, examínese. ¿Cómo piensa de los demás? Si usted piensa mal de los demás, tal vez los demás no sean así, pero usted sí tiene malos pensamientos. Y eso le está contaminando a usted, no a los demás. Una mujer que veía siempre y tenía malos pensamientos hacia su vecina, veía que siempre que tendía su ropa, veía la ropa manchada de la vecina. Y le decía al marido: mira a esa mujer. Y se asomaba el marido por la ventana y decía: ¿Qué tiene? Mira la ropa toda manchada. ¿Será que no le sirve el jabón? ¿No le sirve el sosquil? ¿O no le sirve el cepillo o la lavadora? Esa mujer no sabe lavar. Un día de esto la voy a ayudar. Y entonces el marido se quedó pensativo. Al día siguiente, hermanos, que la señora, la vecina, salió a lavar, hermano, esta mujer se asomó a la ventana de su casa y vio desde su casa, desde su ventana, vio que la ropa estaba limpia. Y dice: mi amor, mira, ya la señora ya aprendió a lavar, quizá alguien le ha de haber dicho. Y dice: no, mi amor, lo que pasa es que hoy me levanté temprano
y limpié el vidrio de nuestra ventana. Cuando nosotros limpiamos nuestra mente de malos pensamientos, vamos a dejar de pensar que otra persona es tonta, es boba o bobo, que otra persona no sabe hacer las cosas, y entonces, hermanos, vamos a tener mejores resultados. Los malos pensamientos afectan a uno, manchan a uno. Nuestras vestiduras. Mucha gente, hermanos, va a ser reprobada a la hora de estar en la presencia del Señor porque sus pensamientos, hermanos míos, son malos pensamientos y le mancharon sus vestiduras. Ahora, usted puede decidir hoy si acepta o no acepta esto. Usted puede decir, eso no es cierto, no estoy de acuerdo. No esté de acuerdo, ese es su problema. Yo solamente le estoy diciendo lo que dice el Señor en su palabra. Porque la palabra del Señor no se impone, sino se expone. Usted decide si cree o no cree. Pasemos a la segunda mancha, a la segunda contaminación, los adulterios. Hermanos, dice la Biblia, esa palabra adulterios, hermanos, viene de la palabra moigeía, que está en el numeral G3430 del diccionario Strong. Para los que estudian la palabra del Señor e investigan, hermanos, por eso damos estos números. Bien, resulta pues, hermanos, que en Mateo 5:27 dice: ¿oísteis qué fue dicho? No cometerás adulterio. Pero el adulterio, hermanos, físico, ese es el normal, el que todo mundo conoce y el que todo mundo dice, eso es adulterio. Pero hay otro tipo de adulterio que el Señor lo remarcó y le dio el sentido correcto, hermanos, el espíritu de esa palabra. Pero yo os digo, dice San Mateo 5:28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, cualquiera que mira a una mujer para desearla, con el deseo de acostarse o de tener relaciones íntimas con ella, ya adulteró con ella en su corazón. La primer mirada no es pecado. La segunda depende con qué grado de codicia la esté mirando. Si hay deseo, si en los ojos hay lujuria, si en el corazón hay el anhelo, hermanos, de tener a aquella persona, eso ya es adulterio. Y eso contamina nuestras vestiduras. Entonces quiere decir, hermanos, que el adulterio es algo que sucede dentro del hombre. Y que antes de ir a un motel o estar en una cama con otra persona que no es el marido o la mujer, hermanos, ya el adulterio se consumó en el corazón. Eso lo dice Santiago. Que primero se mira, se codicia, se desea, se anhela, hermanos, y luego se consuma. Pero antes de eso ya se había engendrado en el corazón el pecado. Entonces el Señor dice, ¿quieres desarraigar eso? Ok. San Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto habla de renuncia. Si hay algo que es la alegría de tu ojo o de tus ojos, y es la persona que alegra tu vida, pero es amante. Es la persona que te ha traído alegría, te ha traído pues un deleite
personal en tu corazón, en tu vida, hermanos, y que por esa causa has dejado de amar a tu esposa, ¿verdad? Porque no voy a meterme en detalles, pero resulta pues que si a esa persona, porque aquí se está refiriendo, hermanos, a un miembro, no del cuerpo literalmente, sino alguien que se ha convertido en el deleite de tus ojos. Que solamente con verla o verlo, tu corazón palpita, alegre. Échalo de ti, sácalo, renuncia. Es mejor que renuncies a eso a que te pierdas tú juntamente con ella. Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y también dice acá, hermano, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pero hermano, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay gente que adultera, hermanos, al mirar. Entonces hay que renunciar a eso. Hay que renunciar al ojo lujurioso. Hay que renunciar, hermanos, a otras prácticas que nos llevan al adulterio. Mire, el adulterio también viene de la palabra moigeúo, que está en el numeral G3431. A ver si logramos terminar los 3 que quiero terminar hoy, hermano. Y esa palabra significa cometer adulterio, adulterar. Y dice volverse adúltero. Entonces hay personas que no son adúlteras, pero se vuelven adúlteros. Por ejemplo, cuando alguien se divorcia o se separa, hermanos, sin que haya un acto inmoral de parte de la mujer o del hombre, aquella persona, si se vuelve a casar, dice la Biblia, no me lo eche a mí, dice la Biblia que se vuelve ella o él un adúltero. Entonces, ahí hay un adulterio, otro tipo de adulterio. Y en Apocalipsis 2:22 hay otro tipo de adulterio. Metafóricamente se habla de aquellos que son arrastrados a la idolatría por la seducción de una Jezabel o del espíritu de Jezabel. Entonces aquí estamos hablando de 4 tipos de adulterios. El adulterio físico, el adulterio en el corazón, el adulterio, hermanos, por causa del divorcio, de alguien que pues se divorció, pero solamente porque no hacía bien las tortillas, porque le salían granos en la espalda o le salían vellos en la cara a la mujer, y entonces se divorció porque encontró una de 25, ¿verdad? Y aquella otra tenía ya de 50 y la cambió por 2 de 25. Entonces, y ahí hizo que su mujer y él se volvieran adúlteros. De manera, hermanos, pero también está el cuarto, metafóricamente. La idolatría, hermanos, que es seducción por el espíritu de Jezabel, también es adulterio. Y mire, Apocalipsis 2:22 dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, porque esta mujer, llena del espíritu de Jezabel, estaba, hermanos, ¿cómo decirlo? Metiendo en la iglesia idolatría, adoración a los ídolos, adulterio espiritual. Porque el Señor es el novio, es el amado de la iglesia. Y cuando la iglesia, hermanos, es infiel al Señor, amando al mundo o amando a los ídolos, entonces, hermanos, se convierte en una iglesia adúltera. Entonces, eso es tremendo, hermano. Y luego aquí dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, hermanos, miren,
Esta palabra también viene de moijos, que es el numeral G3432. Y esa palabra, hermanos, denota a uno que tiene una relación ilegítima con la esposa de otro. Así es. Tal vez esa palabra primaria tenga que ver con amante o figurativamente con alguien que es apóstata. Apóstata es alguien que se alejó del Señor. Apóstata es alguien, hermanos, que es rebelde al Señor. Sabe que existe Dios, conoce la palabra de Dios, pero está alejado de Dios. Es un adúltero, es un apóstata. Bueno, así lo dice la Biblia, y eso es lo que significa. Por eso dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, amar al mundo es adulterio. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tenemos que renunciar al mundo desde la raíz, porque, hermanos, estos tipos de adulterio, por eso dice los adulterios, no dice el adulterio. Los adulterios manchan las vestiduras, contaminan las vestiduras. No podemos amar a Dios y el dinero. No podemos amar a Dios y a San Judas. Bueno, no podemos tener pues la virgencita, ¿verdad? Porque dice, yo amo a Dios, pero también a la virgencita. Entonces usted está en un adulterio. Usted le pide a Dios y le ruega a Dios y también le pide a los santos. Está equivocado para empezar y está en adulterio. Para terminar, las fornicaciones, hermanos. Ay, yo quisiera que me diera tiempo, pero sí son algunas. Voy a explicar solamente. Las fornicaciones, hermano. Fornicaciones viene de la palabra porneía. De ahí viene la palabra pornografía. G4202 en el diccionario Strong. Esta palabra, hermanos, incluye muchas cosas. Fornicación no es solamente la relación entre un joven con otra joven, solteros. Porque hay gente que dice, adulterio es cuando un hombre casado anda con otra mujer casada. No. Adulterio, ya lo dijimos que es. Fornicación tiene que ver con prostitución. Y no solamente la prostitución, hermanos, de una mujer que vende su cuerpo a cambio de dinero. Hay mujeres que dicen, si no me das para la, digamos, no sé, ¿qué le parece? Yo quiero que me compres mi licuadora o mi lavadora. Si no me la compras, no hay nada en la casa. Es decir, no va a haber intimidad. Eso es prostitución, hermana, hermano. Eso es prostitución. Es a cambio. Sexo a cambio de. Y eso es fornicación. Prostitución, hermanos, hay muchas formas. Y hay muchos tipos de monedas con las que se paga. También es adulterio. Y también incluye incesto. Un hombre, una mujer, hermanos, que tiene relaciones sexuales con un sobrino, con un tío, con un abuelo, con un primo, con un padre, con una hija, con una madre, con un hijo, etcétera. Hermanos, eso es fornicación. Y también tiene que ver con idolatría. Hermanos, todo tipo de inmoralidad sexual es fornicación. Infidelidad es fornicación. Todo pecado sexual en general, la masturbación, la pornografía, todo ese tipo de cosas son fornicaciones. Pero también la apostasía y la idolatría. Ay, estas cosas, hermanos, contaminan y manchan nuestras vestiduras. Tenemos que arrepentirnos. Por eso le dije, examinémonos y arranquemos de raíz en el nombre del Señor esos pecados. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo,
Esta noche, Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestros pecados. Como dijo el salmista David, examíname, oh Jehová, pruébame y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Examina mis pensamientos íntimos, Señor. Perdóname si hay en mí malos pensamientos, si permito en mí malos pensamientos. Perdóname si hay adulterios, si hay fornicaciones. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Y te rogamos que la sangre poderosa de Cristo limpie nuestros pecados. Que esa palabra arranque desde la raíz, Señor, estos pecados. En el nombre de Jesús. Por muy arraigados, por muy profunda que esté la raíz, arráncala en el nombre de Cristo. Por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre mío, que en la Santa Cena tu pueblo también sea ministrado. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a despedirnos en esta noche. Yo voy a pedirle que para el día de mañana usted nos busque una vez más, ¿verdad? Ahí en el Facebook, y podamos ser ministrados por esta palabra poderosa del Señor, hermanos, y que el Señor nos ayude a serle fiel cada día, hermanos. Mañana a partir de las 8 de la noche vamos a estar compartiendo esta palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.